Ahora, Bien, buenos días jóvenes con todos. Vamos a continuar revisando este tema. El sistema de justicia indígena en nuestro país. Recuerden que cerramos revisando la función judicial del Estado ecuatoriano. Y vamos el día de hoy entonces a continuar esta perspectiva, ¿sí? ¿Qué entendemos propiamente por este sistema de justicia indígena? Ya lo vimos en la clase anterior. ¿Qué decíamos sobre el sistema de justicia indígena? ¿Quién recuerda? En nuestro organizador. Se aplican las tradiciones y costumbres indígenas para resolver conflictos. Ya, muy bien, gracias. Entonces, se aplican todas estas consideraciones ancestrales. Y como vemos aquí, dice, sistema de administración de justicia de un conjunto de prácticas y métodos contra las personas que perjudicaron o causaron un daño en algún miembro. Esto es propiamente el sistema de justicia indígena, ¿sí? Sistema de administración de justicia de un conjunto de prácticas y métodos. Tienen prácticas y métodos propios los pueblos y nacionalidades indígenas. Han preservado a lo largo de la historia su formación propia de resolver problemas. ¿Qué es lo que nos interesa? Si nosotros tomamos en cuenta esta perspectiva y estuvimos nosotros principalmente revisando la visión de la justicia en nuestro país, debemos nosotros recordar que la justicia en nuestro país ha sido principalmente determinada en cuanto a una perspectiva, que es el resolver. Esa es la función judicial, resolver problemas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, que se resuelvan los problemas. Hay diferentes formas. Algunas se puede ser principalmente llegando a cuestiones judiciales, pero hay otras alternativas, como el sistema de justicia indígena. ¿Qué otros sistemas alternativos teníamos, según nuestro propio organizador? ¿Quién recuerda? ¿Qué otros sistemas alternativos? Recuerden que yo les puse en el organizador, estos son los sistemas propiamente alternativos. ¿Cuáles veíamos que eran estos? El sistema de justicia indígena, los jueces de paz, ¿qué más? Mediación de conflictos. La Fiscalía General del Estado no, es un sistema propio del Estado que permite recabar información. Estos tres últimos que veíamos. Entonces, el sistema de justicia indígena propiamente es un sistema de justicia que es alternativo, que no llega a la consideración que nosotros tenemos de la justicia normal, común y corriente, sino que está determinada principalmente antes de llegar a esta consideración. Por eso es un sistema de administración de un conjunto de prácticas y métodos contra las personas que perjudicaron a la comunidad. ¿Quién puede tener este sistema de justicia indígena? Obviamente ustedes dirán, ¿y los indígenas? Pues, profe. Bueno, pero evidentemente las comunidades indígenas, ¿sí? Quien haya dañado a una comunidad es quien va a este propio sistema de justicia indígena, ¿sí? Entre sus prácticas constan la limpieza de las personas con hierbas medicinales, baños de agua helada, pago de multas y trabajo comunitario. Esas son propiamente a las personas que se les ha declarado como culpables. Estas son las prácticas. ¿Qué piensan ustedes de esta práctica? ¿Creen que es correcto? ¿Creen que debe darse o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué me dice Natalia? ¿Qué opina usted sobre el sistema de justicia indígena? O sea, para mí no, porque con que le hagan una limpia con hierbas medicinales no va a quitar todo lo que hizo. O sea, depende también de lo que hizo, pero no me parece. ¿Ya? Entonces, no necesariamente estas prácticas solucionan los problemas. ¿Pero qué se quiere? Principalmente, que no se llegue al juzgado, que no se lleguen a las cortes, que no se
llegue a procesos judiciales, sino que las personas cambien de perspectiva. No se olviden, todo método alternativo lo que intenta es que no se llegue acá, ¿sí? Que no se llegue a este punto, que previamente se pueda solucionar el problema. Ahora, ¿qué va a pasar si esta persona reincide? Obviamente tiene que tomarse otro tipo de cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pensamos? Ismael, ¿qué dice usted sobre la justicia indígena? Pues para mí tampoco está bien, o sea, ya depende de ellos mismos, o sea, si lo hacen es porque ellos creen que va a funcionar, pero no, porque con ese tipo de cosas no es que se quita lo que he hecho y no resuelve casi nada, según mi criterio. Ya, muy bien, está bien. Justamente estas, y creo yo que es una de las críticas principales a este sistema. ¿Realmente soluciona algo? O tal vez soluciona, pero dentro de la comunidad. Es decir, tal vez dentro, por el miedo a volver a ser perseguidos dentro de la comunidad, puede funcionar. Pero estas personas salen de la comunidad y no funciona. Es decir, que es un caso, la justicia indígena particular, ¿sí? Para un grupo. Se reconoce porque principalmente le reconoce como parte de su tradición. Esto hay que entenderlo. Es parte de su tradición. Tal vez no solucione en completo la realidad, pero dentro de su tradición puede ser que dentro de la comunidad pueda ayudar a la comunidad. Como tenemos dos concepciones diferentes dentro de lo que nosotros en la sociedad generamos y en lo que en las comunidades indígenas se genera. Así que esto depende mucho de esta consideración, pero a grandes rasgos, es decir, en la sociedad, en el Estado, no funciona. Debemos tener otros mecanismos. Por lo tanto, este mecanismo puede ser complementario, pero no sustituye al mecanismo judicial. Eso no olvidarse, ¿sí? Bueno, vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Entonces, la justicia indígena es un sistema de administración de justicia que se basa en la aplicación de estos sistemas. Vemos algunas de las prácticas principales. El concepto de comunidad es lo que nos atañe aquí. En los pueblos y nacionalidades indígenas, en la base de su organización social y política está la comunidad. ¿Quién determina entonces las cosas? La comunidad, no un individuo, no el Estado. Es propiamente la comunidad la que va tomando las decisiones. Por lo tanto, el conjunto se toma decisiones y hay un grupo de personas que son los que están a la cabeza de la comunidad. Esta cabeza de la comunidad es sumamente importante para la delimitación de los elementos que estamos aquí diciendo, ¿sí? Es otra cosmovisión. Esto es lo que quiero que entiendan. Es otra forma de entender el mundo. Lo que hace la Constitución de 2008 y todo este cambio de perspectiva es mostrar que hay otras formas de solucionar problemas, que a veces no funcionan del todo en la práctica, pero que pueden tener ideas buenas para la consideración. Por ejemplo, esto de la mediación. Llegamos con un grupo de personas y tomamos parte antes de que se le exija, digamos, antes de que la ley le... Entonces, llegamos a un acuerdo y si ese acuerdo no se cumple, entonces vamos a la normativa. Son formas alternativas. Como vemos aquí, ¿por qué la función judicial, nos preguntábamos, es un mecanismo de ordenamiento social? Realmente la función judicial del Estado lo que quiere es que se ordene la sociedad, que vayamos así, que las personas con más poder tal vez no priman a los que tienen menos poder o menos acceso económico, ¿sí? La función judicial, ya cerrando este tema también de la justicia indígena y el tema propio de la función judicial, ¿a qué llega? A que se pueda ordenar la sociedad de una forma coherente. ¿Por qué se introduce el sistema de justicia indígena? Porque principalmente se quiere que estas comunidades puedan permanecer en sus formas de introducir la consideración propia de la justicia, de su forma de entender el mundo, de su forma de analizar e ir complementando, ¿sí? Este sistema de justicia indígena está no por encima de la justicia general, sino que apoya a la justicia general. Los actos de justicia indígena incluyen
castigos físicos. Y aquí es donde vamos realmente a la crítica. No solo a la perspectiva de funciona o no funciona. ¿Es correcto los castigos físicos o no? Para poder solucionar problemas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto que existan castigos físicos? Por ejemplo, lo que vemos aquí, personas que se les ortiga o que se bañan con agua helada. ¿Es justo este elemento? ¿Parte del elemento justicia? ¿Qué creen ustedes? Porque voy a plantearlo así. La Constitución en su artículo 66 garantiza la integridad de la persona, prohíbe toda forma de violencia, por lo que es necesario una ley que ayude a reglas en estas prácticas. Y la justicia indígena, en cambio, se va en contra de esta perspectiva, porque está agrediendo la integridad de la persona. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no? ¿Se puede pensar en esta consideración? ¿Se puede creer propiamente en esta idea? Si el artículo de la Constitución propiamente habla de que no se debe ir en contra de las perspectivas de las personas, ¿qué creen ustedes? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es justo o no es justo esta consideración? Aquí va justamente mi pregunta. ¿Qué creen ustedes en esta perspectiva del sistema de justicia indígena? ¿Realmente es justo? En cuanto a la Constitución, debemos respetar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero estos derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en su justicia indígena se van en contra de la perspectiva de la propia Constitución, porque la Constitución aclara que no puede realmente no puede darse ningún tipo de cometimiento en este sentido en contra de la integridad. Aquí hay un problema entonces. La Constitución nos dice no podemos irnos en contra de la integridad, pero el sistema de justicia indígena dice que las formas en las cuales nosotros realizamos justicia es a partir de estos elementos. Hostigamiento, agua helada, trabajo comunitario. Y la Constitución dice no hay cómo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se permite la justicia indígena? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se permite? Vamos a ver qué opinan. ¿Por qué se permite si dice eso la Constitución? ¿Qué me dice Helen? O sea, cada persona tiene su criterio, entonces en ese tipo de comunidades podrían tener sus reglas y sus normas sin estar a favor de, o sea, de otras personas, sino ellos tienen que ver cómo, no sé, o sea, cómo solucionar sus problemas. Y estoy de acuerdo en que existe ese tipo de cosas, pero sí hay actos malos, pero si no, no considero que sea la mejor forma para arreglar las cosas con violencia. Ya, muy bien. Gracias, Helen. Entonces, bueno, hay que respetar, pero podemos caer en este que nosotros hablábamos en ética, en el relativismo moral, que cualquiera puede hacer lo que quiera porque esa es su forma de entender el mundo. ¿Por qué se respeta? Alguien más iba a dar su opinión. ¿Por qué se respeta esta justicia indígena? Para proteger la cosmovisión. Ya, muy bien. Si nosotros vemos la Constitución del Ecuador, ¿qué dice? Somos un país multiétnico y pluricultural. Por lo tanto, hay que respetar la visión. No de esta manera simplemente hagan lo que deseen, sino bajo reglas, normas. Cada comunidad debe saber hasta dónde puede llegar. No puede infringir la norma general de la Constitución, pero la Constitución debe recabar todos los principios éticos, principios de comunidad, principios de cosmovisión que tienen estas nacionalidades, pueblos indígenas. Así que va por ese tema. Debemos reconocer que tienen una cosmovisión diferente. En esa cosmovisión tampoco se puede violentar la normativa.
debe tener un objetivo cada uno de estos actos. ¿Y cuál es el objetivo principal? El ordenamiento social. Que las personas de las comunidades no vuelvan a infringir, para que no caigan en la normativa general, para que no caigan en las leyes, en los problemas generales de la norma. Entonces, en este sentido, vamos nosotros puntualizando esta perspectiva, ¿sí? Vamos a ir, tengo algunos inconvenientes con la cuestión de la red, entonces vamos a ir cerrando aquí esta clase. Por favor, Clau, si me